Buenos días, sean todas y todos bienvenidos al segundo día de actividades del Foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aportaciones y desafíos de los tribunales electorales de las entidades federativas. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra conferencia magistral denominada Violencia Política de Género en Propaganda Electoral, a cargo del doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta mesa nos acompaña en la moderación la maestra Brenda Noemí Domínguez, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a quien le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, licenciada Adrianita. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación a moderar esta mesa de conferencia magistral del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Le doy la más cordial bienvenida a todos y también le agradezco al amigo y presidente de la asociación, al magistrado César Gómez, por la invitación y también a las instituciones que han organizado este foro donde se visibiliza la violencia política de las mujeres y que para mí ha sido provechoso desde el día de ayer todas las conferencias y todas las exposiciones que se han dado. Pues les doy la más cordial bienvenida y procedo a presentar al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que nos dará la conferencia Violencia Política de Género en la Propaganda Electoral. El doctor Felipe de la Mata Pizaña es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogado mexicano y se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Le cedo el uso de la voz, magistrado, adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Voy a variar un poco la conferencia, porque tenía yo planeado hablar fundamentalmente de la BPG como un fenómeno en propaganda electoral, y creo que eso puede ser bastante interesante, por lo menos para mí es muy interesante y seguramente para usted también. Pero voy a hacer primero una introducción basada en un par de ideas generales, voy a ir un poco rápido en la presentación y creo que vale la pena que mejor platiquemos del incumplimiento de las sentencias en la BPG. Y les prometo que el incumplimiento de sentencias en la BPG estará mejor hecho porque esta es una idea basada en un caso que resolvimos esta semana en la Sala Superior, que me parece resulta bastante paradigmático, y por otro lado tendré una presentación más formal, digamos, respecto de esta temática para Durango, ¿no? Que esta semana, justamente que viene, estaré también con la TERM en Durango y seguramente serán ideas más expositivas. A ver, primero, ¿no les sorprende el número de asuntos que tenemos de BPG? Es que son muchísimos. Claro, habla de nuestra sociedad. Por supuesto significa que estamos inmersos en una sociedad sujeta a verdadera violencia machista. ¿De acuerdo? No, a ver, yo tengo 2 hijas y perdón que lo diga. O sea, pienso en alguien, ya no se diga un novio de 15 años, que mi hija tiene 14, ¿no? Pero no, pienso en alguien que le haga lo que sea y quisiera asesinarlo, ¿de acuerdo? Todos tenemos hijas, somos hijos de una madre y además tenemos hermanas y somos sensibles a esta cuestión. El tema de hablar de cuestiones de género, por supuesto que es un tema que nos compete a los hombres. De hecho, ayer la doctora Gelis Quintero me hizo el favor de pasarme una cita que a mí me pareció muy buena. Dice: calificar la violencia de género como asunto de mujeres es parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención. Tenemos que hablar del tema. Hablemos también los hombres del tema. Esto se trata justamente. Tenemos hijas y queremos cambiar esta sociedad machista. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que tengo en torno a por qué tenemos tantos casos de BPG?
Y les voy a ser muy sincero. Y creo que la razón es fundamentalmente porque a partir de las sentencias del tribunal del año 2011 y subsecuentes, las mujeres ya están accediendo a espacios de poder. Y, digamos así, los machitos se están poniendo pues un poco enojados, ¿no? Rebeldes, exacto. Y lo que está pasando es que toda la frustración que se está generando en la clase política, que no termina de aceptar justo que el mundo ya cambió, es la época de las mujeres y qué maravilla, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver, la siguiente por favor. Miren, aquí hice como una especie de panorama rápido, creo que nos brincamos mucho. Panorama, eso, miren. Hice como un panorama y dense cuenta cómo los grandes cambios en temas de género de verdad han sido en los últimos años. Es que llevamos 10 años, ese es el tema, fíjense. O sea, las mujeres empezaron a votar en 1953. Mi mamá fue la primera generación de mujeres que pudo votar en este país, aunque usted no lo crea. Efectivamente, ¿de acuerdo? Apenas en 1974, con motivo del Año Internacional de la Mujer, se hicieron los grandes cambios en las codificaciones civiles de todo el país para que las mujeres tuvieran igualdad de derechos reales en relación a los hombres en materia privada. O sea, no lo puedo creer, de verdad. Yo nací en el 72, entonces siento que es así. El 74 me parece que es así como ayer en la mañana, ¿de acuerdo? En fin. Se crearon entre 1993 y 2009 muchas reformas a la legislación electoral, un montón, cuotas de género y cuotas de género, ¿a poco no? Solo que no se cumplían. A ver, a partir del año 2011, de verdad, México cambió con el caso Antijuanitas. Díganme que no. ¿Y saben por qué cambió? Porque el tribunal tomó una posición fuerte, una posición, diría yo, dura. Y eso fue lo que hizo, al permear en el sistema de justicia electoral, porque me parece que hoy día ya todos pensamos igual y todos queremos lo mismo, ¿de acuerdo? Como yo digo, ¿qué queremos? La paridad, igualdad de derechos, ¿de acuerdo? No tiene nada de malo, ¿verdad? Pues si son la mitad, deben tener la mitad de los espacios de poder, y yo diría, al menos. Ahora, ojo, el mundo cambió en 2011, pero en realidad lo que cambió fue el espíritu del tribunal para hacer cumplimiento de los casos de género. Me parece que esto se vio reforzado en 2014. Los primeros casos de propaganda electoral, digamos, con temas y estereotipos claros de género, se empezaron a dar en 2015. Ahorita van a ver unos casos que tengo aquí, pero eso fue en 2015. Dense ustedes cuenta cómo hubo una reacción real de la clase política, donde simplemente la sociedad machista empezó a reaccionar ante la posibilidad que las mujeres llegaran al poder en real. Y a partir de ahí, de las sentencias que se generaron de 2015 para acá, vamos a decirlo, interpretando el principio de paridad que estaba, es que se hicieron las dos reformas legales que se encuentran aquí. Bueno, y en 2021, que a mí me parece que es uno de los años más fructíferos para los temas de paridad, ¿no? La sentencia de gobernadoras y me parece que la emblemática también sentencia de paridad 250-250, como yo la llamé en su momento, ¿no? Pero un montón de sentencias, y me acuerdo mucho de la del Estado de México, de mi querido compañero, el magistrado Fuentes, aquí presente, donde también se hizo obligatoria la paridad en cada uno de los estados de la República, ¿no? A ver, ya, punto, paridad. ¿Ya? ¿Qué es paridad? Mitad y mitad, ¿verdad? Nada más que además es paridad copeteada. Bueno, a ver, creo que esa es la razón. Tengo esa hipótesis. Una vez que se empezaron a potenciar los derechos de la mujer, empezaron a respingar los varones. Y empezaron a atacar y golpear de la manera, es más, creo que ni siquiera lo pensaron. No dijeron, soy un macho y voy a actuar como macho. No, simplemente era un macho y empezó a hacer lo que los machos hacen, actuar como macho. A ver, vamos a la siguiente. Acabo de sintetizar toda la segunda parte. Vamos directo a la parte 3, por favor. Bien, surge la BPG. Hay que recordar cómo surgió la BPG. Quiero pensar que no es por mis 50 años cumplidos,
sino por, sí es por los 50 años, no sé, ¿de acuerdo? Pero ya llevo muchos años viendo temas de electoral, ¿de acuerdo? Y como llevo muchos años, yo he visto los últimos 25 años de justicia electoral en México, ¿de acuerdo? Entonces, Alex Avante, que está aquí también presente, pues también no te hagas, mira, lo que pasa es que tú eres más joven, pero también has de llevar 22, 23 años también en temas electorales, o sea, sí, bueno, sin duda. Ahora, ojo, vean entonces qué panorama teníamos en 2015, cuando llegaron los primeros casos de BPG a la sala especializada. Obvio, no había nada en la ley. Obvio, tampoco había nada en ninguna regla. ¿Qué teníamos para resolver? El protocolo para juzgar temas de violencia de género, que se había firmado unos días antes. Eso era todo lo que teníamos, nada más. Curiosamente, fue la jurisprudencia del tribunal la que fue dotando de contenido a la BPG. Esto es un resumen de la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Fíjense, ¿qué es la BPG? Es que vuelvo a verlo, miren, la jurisprudencia es de 2016, justo la que establece de forma general la obligación digamos así, de que se cumpla el principio de no agresión y todas estas cuestiones. Y miren los casos, es que recuérdenlo, fueron casos muy famosos, ¿no? La del OPLE de Jalisco, la presidenta municipal de Cuilapan, la candidata a gobernadora de Tlaxcala, ¿se acuerdan de esos casos? Y otros más que existieron en el sureste. Bueno, la siguiente, por favor. Bien, aquí viene la cuestión. Fue la jurisprudencia del Tribunal Electoral la que fue dotando de contenido a los temas de la BPG. Fue la jurisprudencia del Tribunal la que fue resolviendo los casos de BPG y fue sancionando los casos a pesar de que no existía sanción. Y por eso viene el tema del cumplimiento. A ver, ¿cuál fue la base normativa? Pues el artículo 4 de la Constitución. Y los ordenamientos convencionales, pues CEDAW y Belém do Pará, que esos son los clásicos y que todos hemos leído. A ver, la siguiente. A ver, fíjense cómo hay una cuestión que sí quiero distinguir, que es importante. La definición de violencia de género que se encuentra en la jurisprudencia parte de que por violencia de género debemos entender una fórmula de discriminación a la mujer por su cuestión de mujer. Es violencia que podría llamarse de alguna manera machista, ya sea realizada por un hombre o por una mujer, que también puede suceder, ¿de acuerdo? No solo es violencia política, el género es violencia política. Cuando tiene contenido discriminatorio se llama violencia política de género, lo cual significa que la violencia política de género es una violencia agravada, porque tiene dos cuestiones. Una es violencia, lo cual en sí mismo está mal. Pero dice una segunda, de género, es discriminación. Son dos elementos, es una doble, digamos, doble violencia. Es importante hacerlo notar, porque luego en la práctica confundimos violencia de género con violencia política. Y los conceptos de violencia política, por supuesto, también hay que prohibirlos, evidentemente. La violencia política no es razonable, no es sensato, ¿de acuerdo? Pero cuando está agravada por el contenido machista, se vuelve violencia política de género, ¿de acuerdo? Bueno, lo que les decía, el primer elemento que tuvimos para resolver fue el protocolo para la atención de la BPG, ¿no? A ver, la siguiente. Miren, curiosamente, los primeros casos de BPG se conocieron a través del PES. Ahora se discute, creo que está más o menos claro si esto también se puede atender a través del JDC. Sin embargo, fue el PES la fórmula en la cual esto se ha atendido. ¿Es el instrumento procesal adecuado? Yo he llegado a la conclusión que sí. Acabamos de revocar en un asunto de Oaxaca a un tribunal local, bueno, el tribunal local de Oaxaca, pues sí, no, obvio. A ver, fundamentalmente le había dado digamos, procesalmente siguió un JDC para atender el tema de BPG. Y el tema fue que la actora, cuando llega con nosotros, dice,
quiero que me visibilicen, y el JDC no me ha visibilizado. Es decir, parte de su queja era la visibilización. Es un tema procesal bastante interesante, ¿no? Porque lo que nos estaba diciendo era, el JDC no sirvió como vía procesal para atender mi pretensión. Y la sala superior lo que terminó resolviendo fue, tienes razón. Eso significa que el JDC no es la vía idónea para atender los conflictos que tienen que ver con BPG. Primero, porque la actora quería sanción, es decir, quería sanción. Segundo, quería restitución de sus derechos, y eso, porque parte de la sentencia del tribunal local, claro que decía, oye, espérate, es que quiere restitución de los derechos, pero en nuestra sentencia le dijimos, checan la jurisprudencia, porque la jurisprudencia dice que en los asuntos sancionadores también hay efecto restitutor. Entonces sí se puede llegar a la restitución por vía de un procedimiento sancionador. Pero, ¿qué es lo que especialmente hace que el PES quizá sea el lugar adecuado para analizar los temas de género? Bueno, sobre todo cuando la pretensión del actor es ser visibilizada, bueno, tiene que ver con que haya audiencia. Esa audiencia normalmente pública. Entonces, a ver, eso hace que lo que ella quiere evidenciar pueda resultar totalmente evidente, ¿de acuerdo? Es decir, dice, a ver, me han invisibilizado, me han hecho esto, y en una audiencia todo el mundo lo está viendo. Eso no se puede conseguir en el JDC, porque nuestro sistema es un sistema fundamentalmente, digamos, de instrumentales, no de documentos, no tiene que ver, ¿no? Y en cambio en el PES sí se puede conseguir, y esa fue la razón fundamental por la que revocamos al tribunal local. No significa tampoco que ya hayamos dicho que solo por esa vía, no, también hay que ver las pretensiones, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me peleo por las vías, lo saben mis compañeros, yo no me peleo por las vías. Es que esto es un JRC y no es un JDC, y miren que yo fui secretario general de la Sala Superior, yo debería ser así como que dije, no, espérate. Yo digo, a ver, el problema es cuando no hay vía, ¿verdad? Una vez que la jurisprudencia del tribunal más o menos ha igualado todas las vías en el tratamiento de la suplencia de los agravios, les soy sincero, porque antes sí era problema. Sí era problema cuando el REC y el JRC eran completamente cerrados respecto del análisis de agravios. Pero ahora que se ha flexibilizado, les soy sincero, ¿no? Yo no me peleo por la vía. No, mis compañeros dicen, esto es un JS, y hombre, es un JS. Esto es un JLI, también JLI. El problema real, y por lo que sí me peleo, es porque no haya vía. Eso no se puede permitir. O sea, no puede haber un tema electoral en el que no exista vía. Eso sí no. Bueno, a ver, sin embargo, creo que dependiendo de las pretensiones de la actora, en los temas de BPG, sí es importante la vía, ¿no? Este caso para una candidata gobernadora de Oaxaca creo que lo evidencia. Bueno, la siguiente, por favor. Antes de eso, quiero hacer notar también que en el PES ya hacemos control de constitucionalidad, y eso es algo que he dicho en algunas conferencias, pero que quiero ahorita insistir. Históricamente el PES era un procedimiento administrativo sancionador, pero en el año 2014 cambió, cuando la administración del PES, vamos a decirlo así, comenzó a hacerse con los jueces. Me parece que los jueces comenzamos a hacer lo que sabemos hacer, control constitucional. Y entonces el PES dejó de ser solamente sancionador para convertirse fundamentalmente en una vía de control constitucional y de reparación de derechos. A ver, vamos a ver algunos casos en un momento. ¿La siguiente? Bueno, yo he sido un privilegiado en la vida. Lo digo de verdad, he tenido una vida no privilegiada en el sentido material, pero sí privilegiada en todo lo que he podido ver. Este trabajo el trabajo que ahorita tengo es el trabajo que siempre he deseado desde los 25 años, entonces para mí es lo más grande que me pudo pasar. Ahora, fíjense bien, he sido un privilegiado porque he visto la historia de mi país. He visto la historia en primera persona. O sea, luego dice uno, bueno, desde Fox he visto a todos los presidentes de la República, los he
y a muchos de ellos les he visto que se le entreguen las constancias, senadores, diputados, políticos, todo lo que algún día estarán en los libros de historia, lo he visto de alguna manera. Eso es un privilegio y todos los tenemos, es maravilloso. Nuestro trabajo, a ver, es súper sufrido, pero al mismo tiempo es maravilloso y díganme que no. Además es súper emocionante, eso es, se sufre y de repente es, ¿no? Ya pasó. Y ya viene el otro, porque siempre es así, ¿a poco no? Ya pasamos esta, pero viene la otra. Ahora, a ver, quiero hacer notar que dentro de la gran suerte que he tenido, tuve la de que llegara a la sala especializada el primer caso de propaganda electoral con BPG. Y fue justamente este caso, el de no es ella, es él. Vean cómo si ha cambiado la jurisprudencia del tribunal por vía de precedentes. Porque les voy a contar la historia y van a decir, ¿de verdad los revocaron? Nos revocaron. Miren, no quise correr el spot, ¿no? Porque de verdad, pero fíjense, dice, era justamente el tema de que una candidata al gobierno del estado de Puebla fue, vamos a decirlo, fue creo que alcaldesa de la ciudad de Puebla, y en el momento en el cual había un gobernador de muy mala fama en el estado de Puebla. Y entonces la alcaldesa se le ocurre al candidato, ¿no?, poner un spot donde decía, cuando estás votando por ella, no estás votando por ella. El problema no es ella, es él. ¡Órale! Espérense, todavía más. Todos sabemos quién la hizo presidenta municipal de Puebla. ¡Órale! Yo lo vi, porque lo tuve en mi ponencia, y dije, ya está. Primer caso, BPG, lo bajamos, sancionamos, ya está. Nos revocaron. Sí, nos revocaron. ¿Alguien tendría duda que ahora nadie revocaría esa resolución? ¿Verdad que no? Nadie. En 2015 nos revocaron. Dense cuenta, y era porque, a ver, repito, había un protocolo para el análisis de la violencia política de género. Eso era todo. No existía ley, no existían precedentes. Por eso digo, tuve la suerte de ser el primero que llevó eso. No, llegó a mi ponencia, yo no hice nada más que llegar a mi ponencia. Y salió por unanimidad de mis dos compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente. Sí, bueno, y aquí puse también un tema, Es verdad que nos revocaron, pero después ellos crearon la vasta línea jurisprudencial, porque esa es la verdad. Bueno, después tuvimos, este caso de la esposa, de lamentable circunstancia de esa propaganda que solamente podría decir lamentabilísima circunstancia, ¿no? El caso de Espejito, Espejito, ¿no? Donde salía como en el cuento de Blancanieves. Y ese caso nos sirvió, sobre todo, ¿saben para qué? Para establecer una a mi juicio, gran jurisprudencia que dice, no se pueden utilizar estereotipos de género. Las niñas no son princesas, ¿de acuerdo? Y digo niñas diciendo más bien mujeres. Las mujeres no son princesas, ¿de acuerdo? Pueden ser todo, ingenieras, diputadas, CEOs, boxeadoras, luchadoras, ¿no? Y era un claro caso de estereotipos de género. Y lo peor de todo era otra vez lo mismo. La señora de tal, como si no tuviera poder alguno. Y ese fue el caso en el cual establecimos también jurisprudencia diciendo, no te confundas, ¿de acuerdo? No te confundas. No puedes utilizar estereotipos de género y mucho menos haciendo menos, vamos a decirlo así, al grupo que se encuentra en situación de desventaja. Miren, aquí está descrito. Una mujer pregunta al espejo mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? El espejo, con la imagen del rostro de un exgobernador, responde yo. Ante la respuesta y en señal de enojo pregunta, ¿cómo? Ante esa pregunta el espejo le responde, perdón, los dos. La mujer exclama, espejito, a lo que el espejo responde, tú, mi vida, tú. Han pasado ya 4 años, díganme, yo creo que hoy día ningún partido pautaría esto. Vamos, ninguno. Es que fíjense cómo en unos pocos años esto ha evolucionado. La siguiente, por favor. Ahora, aquí viene, y aquí es donde voy a unir el tema y donde
no solo voy a hablar de propaganda electoral, sino que voy a hablar de cumplimiento de sentencias. A ver, hay dos casos que quiero hacer notar particularmente, que ya son historia, pero que sirven. A ver, vamos a empezar con el de modo honesto de vivir, que aquí está Roselia, que nos hizo el favor de ser la secretaria de ese asunto histórico. De verdad yo pienso que otro de los privilegios que tuve fue que el turno estuviera ese día a mi favor y que llegó. Y pudo haber sido un desechamiento, y también pudo haber sido una inoperancia total, porque los agravios estaban aquí entre nos no tan buenos. Pero, pues he dicho el tema de suplencia de los agravios y también el tema de cercioraria electoral, ¿no? Bien, aquí es donde viene la cuestión. Esto ya suena súper viejo, pero creo que lo tenemos que volver a meditar como magistrados. Tenemos que replantearnos el tema de modo honesto de vivir frente al cumplimiento de nuestras sentencias. Es algo más importante de lo que creemos. A ver, hoy día claramente estamos notando que existe una tentación fuerte por parte de las autoridades de no dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales electorales de México. Bueno, déjenme, ahorita hablo de eso. Mientras tanto, les digo, a ver, recuerden el precedente de 2018 de modo honesto de vivir. La Sala Superior determinó, ¿de acuerdo?, que un presidente municipal de un municipio no se podía reelegir, ¿de acuerdo? Porque derivado de la BPG, que por cierto fue Sala Jalapa, es más, ustedes declararon primero el modo honesto de vivir, la pérdida, ¿verdad? Sí, no, bueno, es que Sala Jalapa siempre he dicho que es muy buena sala, la verdad, y yo te lo he dicho varias veces, Eva, la verdad, muy buena, claro, súper moderna, súper progresista, la verdad, ¿no? Entonces, honor a quien honor merece. Confirmamos el tema, sí, estoy de acuerdo. Bien, de acuerdo. La verdad. ¿No? A ver, ojo. Fue el tema en el cual Sala Jalapa le quita el modo honesto de vivir, ¿de acuerdo? Y nosotros confirmamos estas ideas. Y con eso, otra vez cambió la historia de México, de verdad. Porque entonces ya podía haber una sanción que les importara. Exacto, usted ya no va a poder reelegirse. No, así, bien. O elegirse para otro cargo. Exacto, pero al principio, bueno. Y recuerden que paralelamente la Suprema Corte sacó también una sentencia en la que decía que el modo honesto de vivir era un anacronismo, que no debía ya considerarse, ¿no? Yo creo que ahí es donde se nota cuando se hace control abstracto respecto del control concreto. Tienes razón si lo ves en la ley, pero cuando lo ves aplicado y te das cuenta que ahorita es el momento en el cual lo tienes que usar, ¿no? Bueno, ok. Y la siguiente. Es tan importante el tema de las cautelares que tienen que ver con BPG. Miren, que no se nos debe olvidar que inclusive cuando estamos ante autoridad incompetente, la autoridad incompetente tiene que dictar las cautelares, Es que eso fue súper importante, ¿de acuerdo? O sea, se emitieron las cautelares y me acuerdo, ya no recuerdo muy bien cómo salió la votación de esta sentencia, creo que no fue por unanimidad, ¿no? No me acuerdo bien, pero en su momento, ¿no? Se presenta un caso en el que justamente se piden cautelares, pero respecto del fondo hay incompetencia. Decimos, inclusive la autoridad incompetente tiene que dictar las medidas necesarias para proteger a la víctima, ¿de acuerdo? Bueno, y bueno, lo siguiente nada más por ponerlo, porque lo siguiente ya no va a aplicar, pero bueno, ¿sí? ¿La siguiente? ¿Ok? Va. Ahí está. Y esto solamente voy a dejarlo hasta aquí. A ver, estamos teniendo un nuevo fenómeno. Y el fenómeno es el tema del cumplimiento, o más bien dicho, incumplimiento de las sentencias, no solo de BPG, pero ahorita estamos hablando de BPG. La pregunta es, ¿qué actitud vamos a tomar frente al incumplimiento de las sentencias? ¿Nos vamos a quedar, como dicen, como el chinito nomás milando? ¿O vamos a tratar justo de hacer cumplir nuestras sentencias?
No podemos permitir ser tribunales electorales de chocolate, ¿de acuerdo? Así como cuando jugábamos al fútbol, se pueden imaginar que yo nunca he sido bueno jugando al fútbol, ¿no? Y entonces siempre decían, Felipe es de chocolate. Y cuando yo era chiquito, pues yo no entendía, decía, ay, sí, el chocolate. Me estaban diciendo que yo no servía para nada y que nadie me tomara en cuenta, ¿no? Bien, no podemos ser tribunales electorales de chocolate, ¿de acuerdo? No. ¿Qué actitud vamos a tomar frente al incumplimiento de las sentencias en general, pero de violencia política de género? No, a ver, es que estamos ante un tema donde se evidencia que socialmente, a ver, no es casualidad que tengamos tantos asuntos de BPG. Esto es importante subrayarlo. La sociedad y el grupo político, el mundo político, reaccionó ante el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo? De manera violenta y con agresión, de manera machista y de manera contundente. Los jueces electorales hemos tratado de hacer lo que podemos respecto de estas temáticas, emitiendo sentencias. Pero si emitimos sentencias que nadie cumple, pues miren, no servimos y mejor desaparezcamos. Vámonos a nuestras casas. A ver, esta semana resolvimos una sentencia interesante y les prometo que para Durango tendré una... Pero a ver, resultó un 4-3. A mí me hubiera parecido que iba a salir por unanimidad, pero fue un 4-3, por temas procesales. A ver, se las platico. Un ayuntamiento, también en Oaxaca, se le obliga, también fue de ustedes, sí, les digo, es muy buena sala, es muy buena sala. Un ayuntamiento de Oaxaca se niega, a ver, primero le dicen, discúlpate, ¿no? Discúlpate con la víctima, no entremos en pormenores, ¿no? Ya saben, lo de siempre. No le pagaban el sueldo, no la dejaban entrar al cabildo, no la tomaban en cuenta. Lo de siempre, siempre, siempre. De verdad, siempre. Claro. Y entonces, que por cierto, el cabildo estaba presidido por una mujer, ¿eh? Bueno, y entonces le dicen, discúlpate, mijo, ¿no? Y como que la presidenta dijo, no lo voy a hacer. De ninguna manera. Y entonces estuvo administrando el caso, porque claramente estuvo administrando el caso. Hasta que ella terminó su periodo, ¿de acuerdo? Y cuando se va del cargo dice, ya no me disculpe. Bueno, después, con el nuevo cabildo, ¿de acuerdo? Pues la sala Jalapa le dice, pues ahora ustedes se me van a disculpar, ¿no? Y hasta ahí estaba muy bien. La verdad es que todo eso quedó confirmado. Pero fíjense, primero, cumplimiento de la sentencia por autoridad sustituta. Eso es un tema interesante. Y después, es decir, ya la restitución del derecho no podía llevarse a cabo por parte de los victimarios porque ya no estaban en funciones. No importa, autoridad sustituta. Siguiente. Y este fue el gran tema que me parece que hacía que el caso se volviera muy importante también. A ver, teníamos dos opciones frente a esto, que era abrir un incidente de incumplimiento, mandarlo a Sala Jalapa, que dentro de un mes regresara con nosotros. Pero ¿saben cuántos incidentes de incumplimiento había? 5. O sea, no querían cumplir, no iban a cumplir. Y entonces hicimos digamos un shortcut, ¿no? En inglés, ¿no? Un atajo, ¿de acuerdo? Hicimos un atajo. Lo que hicimos fue, vamos a ir a resolver el tema completamente. Entonces, le dimos vista al cabildo anterior de todo el expediente y lo percibimos. Y le dijimos, cabildo, anterior, ¿por qué no te disculpaste, mijo? ¿No? A cada uno de ellos, o mija. ¿Por qué no te disculpaste? Como no te disculpaste, te quiero decir que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para el cumplimiento de la sentencia, incluso puedo registrarte y puedes perder el modo honesto de vivir. Bueno, contestaron, ¿no? Claro que contestaron. Y algunos de los miembros del cabildo llegaron diciendo, no fui yo, fue la presidenta municipal.
Y, o sea, y eso les dijimos, bueno, está bien, ya, es que la presidenta no convocaba, y algunos hasta traían oficios diciéndole, presidenta municipal, convoca, te pido que por favor convoques, ¿no? Y la presidenta, no. Bueno, y tomó la decisión la Sala Superior de, a ver, primero, cumplimiento por autoridad sustituta, y segundo, registrar a la presidenta municipal por 4 años en el registro de violentadores de género y, por supuesto, pérdida del modo honesto de vivir por 4 años. Es decir, la señora, que seguramente es política, no va a poder concursar en ningún tipo de elección por los próximos 4 años. Miren, hay 2 formas de enfrentar el cumplimiento de las sentencias. Una, de forma pasiva, pero eso nos convierte en tribunal de chocolate. O la otra, que es tomando al toro de los cuernos, y si hay costos, pues que haya costos, ya está. Pero es que si no, no hacemos nuestra función. Es que lo digo de verdad, es mejor que no exista una justicia electoral a que exista una justicia electoral donde no se cumplen sus sentencias. Y tenemos que ponernos creativos, punto. No quiere cumplir, pues nos ponemos a pensar cómo hacerlo cumplir. Y de forma contundente, clara, evidente, que la gente tenga… A ver, en un país, a lo mejor en Suecia, pues todo el mundo diría, ¿y por qué me van a tener que hacer algo si yo… Es más, ojalá y nadie me demande porque yo trato de cumplir la ley. Bueno, no sé, no conozco lo suficiente Suecia, entonces no sé si sean los suecos, a lo mejor no, ¿de acuerdo? Pero ojo, pero aquí pareciera que todo el tiempo es… no me van a hacer nada. O sea, es como con los chavos, ¿no? ¿Están de acuerdo? En fin, que no me pueden hacer nada. No, a ver, ¿cómo? No entiendo. Es que de verdad esa lógica no la comprendo. No me entra en el cerebro. No es civilizada. O sea, que entonces, ¿qué? ¿Sacamos ahora que los garrotes nos matamos entre nosotros y el que gane sea él? No, pues no. Vuelvo al tema. ¿Quién es fundamentalmente el responsable del cumplimiento de sus sentencias? El tribunal. ¿Qué actitud debe tener un tribunal frente al cumplimiento de sus sentencias? Pero a ver, ¿tienen duda? Debe ser de contundencia. Las sentencias de un tribunal se tienen que cumplir y si no tenemos ayuda para que se cumplan, lo hacemos solos. Ya está. Pero no tengamos dudas. Y creo que este caso de BPG es justo un caso que nos hace pensar que simple y sencillamente tenemos que ser contundentes en la desaparición de la violencia de género, evidentemente contra mujeres, específicamente, específicamente en la restitución de sus derechos. Punto. Que nadie vuelva a pensar que puede administrar el cumplimiento para en realidad incumplir. Nadie. No son más listos. Se vuelven doblemente violentadores. Y por supuesto, se vuelven doblemente de alguna manera, y eso no lo pusimos en la sentencia, porque podríamos haber dado vista también, y creo que no hicimos vistas penales, ahorita que lo recuerdo creo que no, y hubiera sido interesante, porque también incumplir las sentencias es un delito, ¿de acuerdo? Pero repito, cuando tenemos que ir nosotros a pedir que las fiscalías nos ayudan es que ya estamos perdiendo, tenemos que hacerlo solos y tenemos que pensar de forma inteligente y de manera contundente cómo dar cumplimiento. Bueno, este caso, espero que no traje infografía del tema, espero que les sirva de interés y sobre todo, ¿de verdad queremos que desaparezca el fenómeno de violencia política de género? Es nuestra responsabilidad. Estamos cumpliendo estamos cambiando a México. Claro que lo estamos cambiando. A partir de 2011, México ha cambiado. Y esos pasos han sido gracias al tribunal, a los tribunales electorales. En fin, yo hasta aquí la dejaría. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, magistrado. Pues sí, cómo visibilizamos a través de los criterios que ha emitido la Sala Superior y las salas regionales. Aquí estoy orgullosa de pertenecer a la circunscripción de la magistrada Eva, donde se han emitido buenos criterios que nos sirven a nosotros los tribunales para poder visibilizar la violencia política en nuestros estados. Ahora procederemos a las preguntas y respuestas, si hay. El uso de la voz al magistrado
César Wong. Bueno, muchas gracias. Buen día. También quisiera aprovechar esta ocasión para mostrar mi respeto a la magistrada Eva Barrientos y a la Sala Jalapa. Como bien lo mencionaba el magistrado de la Mata, no solamente ha sido pionera en temas del modo honesto de vivir, sino que recordemos el tema también del registro de personas que han sido sancionadas por violencia política. Me acuerdo del caso de Santa María Quieri, y ahí fue la primera vez donde Sala Jalapa ordenó que la persona sentenciada fuera inscrita en el registro y luego en otra sentencia posterior, que es la que llega precisamente a Sala Superior, ordena que no solamente en ese caso, sino en todos, el Consejo Electoral llevará ese registro, además de la flexibilidad de la prueba, ¿no? Del estándar flexible, de la reversión de la carga de la prueba. Todo esto viene de Sala Jalapa. Pero quisiera preguntarle al magistrado de la Mata precisamente sobre estos temas de reversión de la carga de la prueba o de flexibilidad de la carga de la prueba. En materia de género, nosotros hemos venido utilizando este concepto precisamente como un concepto para destacar, ¿no? Para visibilizar lo que usted mencionaba, la discriminación, ¿no? A la que se ha sometido a la mujer, que no es un grupo, sino que es la mitad de la población. El tema de género es un tema complejo, ¿no? Porque nos referimos a estereotipos que precisamente pretendemos eliminar, deconstruir, pero a la vez lo utilizamos como un concepto para visibilizar, ¿no? Que existen estos estereotipos. ¿Considera usted, magistrado, que se podría ampliar ese concepto de violencia política contra la mujer por razón de género a grupos, ¿no? A la diversidad sexual me refiero, por ejemplo, que también se ha visto imbuida, ¿no? En este tipo de violación de derechos? La discriminación es una violación de derechos. ¿Se podrían llevar también la flexibilidad de la carga de la prueba y aplicar, por ejemplo, todas estas cuestiones que se han venido trabajando en esa materia cuando hablamos de violencia política a una persona por la diversidad sexual? Me refiero a las personas trans o a las personas no binarias, por ejemplo. Bueno, de hecho, Roselia es mi cómplice en muchas cosas, y en una de las que es en un libro que estamos terminando justo sobre el tema de perspectiva de género, pero más bien perspectiva transversal o interseccional. A ver, sí, la respuesta es sí, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos. La respuesta es sí, pero tenemos que analizar el caso y sobre todo ver ante el tipo de persona, ante el tipo y circunstancia específica de la discriminación. Incluso en ocasiones, los miembros del colectivo LGBTI+, la verdad es que pueden tener una triple discriminación y por lo mismo deben tener todavía más protección. Por ejemplo, en el caso de mujeres trans, mushes de Oaxaca, por mayoría, pero por lo menos 6 de nosotros pensó que no había que acreditar ningún tipo de elemento para justo ser considerado mujer trans, ¿no? Para efectos de la paridad, porque pensábamos justamente que la condición, que requerir pruebas al respecto podrían ser justamente ejercer alguna forma de violencia, pero lo más importante era nosotros de alguna manera también llevar el tema hacia discriminación, lo cual no resultaba admisible. Bueno, tiene, me parece, que ser ampliado el concepto de digamos, juzgar con paridad, juzgar con paridad e interseccionalidad. Tenemos que hacer un nuevo concepto y nuevas reflexiones, pero sin generalizar. No son todas las reglas de la paridad femenina aplicables a todo el colectivo LGBT y más, y no binarios. En ocasiones necesitan más protección y más potenciación de derechos. Tenemos justo que verlo. Entonces, la respuesta es un tanto casuística, es sí, pero, ¿de acuerdo? Sí, pero de manera prudente, sí, pero identificando el caso, y sin duda, yo creo que si alguien me pregunta, yo creo que esto es una nueva puerta que se abre.
Curiosamente, muchos de los casos que hemos tenido de personas no binarias y del colectivo LGBTI+, es justo de Aguascalientes, lo cual es un tema que nos llama la atención, ¿no? Porque resulta que en Aguascalientes existe una fuerte corriente de personas electoralistas, ¿no? Que además han hecho verdaderos juicios justo para sentar criterios. Y me parece que ya se ha creado pues, hilo jurisprudencial importante de lo que estamos escribiendo el libro Rosela y yo. También en una de esas para Oaxaca, lo que podemos hacer es que el tema que demos en Oaxaca en su momento sea ese, porque aunque me vaya a refritear un poquito el libro que estamos escribiendo, pero puede ser interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero felicitarte, magistrado, la verdad que como siempre es una cátedra el escucharte, agradecerte de antemano el que hayas aceptado este tema tan importante para nosotros. Al igual ayer lo señalábamos en la inauguración, esta gira que estamos haciendo de la TERM contigo y con el magistrado Felipe Fuentes, tomar temas tan importantes donde también los hombres aprendamos. Decíamos que ayer era una burbuja donde nomás se hablaban entre las mujeres y probablemente fue el inicio, pero ya este paso que tú y el magistrado Fuentes Barrera han dado para poder platicarnos y que también los hombres entendamos como esto. Muchas veces se hacía este tipo de violencia política en razón de género y a veces no lo sabíamos o así crecimos y de una u otra forma pues se fue creciendo. Entonces, primero felicitarlos y segundo, estamos hablando de violencia política hacia las mujeres, ahorita también de la comunidad. Y esta semana ustedes resolvieron un asunto del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, precisamente donde una persona que es el secretario de Estudio y Cuenta de mayor antigüedad sube a ser magistrado y él alega violencia política en razón de género en contra de sus compañeras. Entonces, ¿podrá darse eso también hacia el hombre? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ahorita tú señalabas en la exposición y señalabas muy bien, decías, a ver, ha crecido mucho, vayan creciendo, citando al maestro Abante, increciendo esto, se están resolviendo unas a favor, otras, ¿se está presentando bien las denuncias? ¿No se están presentando bien? ¿O los medios de impugnación? ¿O se está ya excediendo esta forma de estar manifestando la violencia política en razón de género? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado magistrado Wong. La verdad es que yo vuelvo a agradecer, aunque lo agradezco mucho, pero es que lo agradezco de todo corazón siempre la invitación a estos eventos. Me parece que justo platicar en torno a las sentencias se vuelve algo súper enriquecedor para todos, no simplemente reconocer el trabajo de todos nosotros y sobre todo entendernos, y ponernos en sintonía, ¿no? Más o menos lo que les decía, ¿nos vamos a quedar como tribunal de chocolate o vamos a hacer que se cumplan las sentencias, ¿no? Entonces, muchas gracias a la TERM, muchas gracias a ti como presidente de la TERM, ya queremos que abras el capítulo federal de la TERM, ¿no? Para asociarnos, ¿no? Ojo, a ver, voy a decir varias cosas. Sería difícil, pero no imposible, que existiera alguna fórmula de discriminación hacia los varones. Es decir, a ver, quizá en una sociedad paralela, no, pues se hiciera menos a los hombres por ser hombres. Estoy como recordando el libro de Gioconda Belli, ¿cómo se llama? El país de las mujeres, ¿no? O sea, sí pudiera ser, pero BPG es difícil que se dé hacia un varón, o sea, BPG es difícil que se dé ante un varón heterosexual, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser discriminación por razón de género y en una sociedad patriarcal sería complicado que esto se dé. No sería imposible,
pudiera darse. O sea, ¿qué es lo que sí se da hacia los varones, creo? Violencia política. Es que vuelve a ser lo mismo. No hay que confundir violencia política con violencia política de género. El género es violencia política. Eso también está mal y debe ser, digamos, restringido. Pero violencia política de género es violencia con discriminación. Y ahí, en una sociedad patriarcal, es difícil que se dé. No imposible, pudiera ser. Ahora, yo creo que en los últimos años, 15 años, por decir algo, sí que ha habido un cambio de las sentencias de los tribunales electorales. No nos hemos dado cuenta del todo y sobre todo no lo hemos apreciado. Ya no hacemos las sentencias como hace 25 años, bendito sea Dios. Yo tenía un compañero que, por cierto, después se haría, y no es Alex, por supuesto, no es Eva, ¿no? Que después hizo magistrado y que de verdad hacía sentencias de un párrafo, de verdad, de un párrafo, ¿no? Y entonces tú decías, o sea, y era secretario de Estudio y Cuenta, ¿no? Y decías, oye, qué bien, qué sintético, una sentencia de un párrafo. Sí, había un solo párrafo en las 300 hojas que escribía, no había un punto y aparte jamás. Y entonces uno decía, no, o sea, de verdad, te tocaba una sentencia de él y decías, ¿no? Bueno, nos echamos muchos años. Yo, la sentencia más larga que hice como secretario tuvo 1000 páginas. O sea, 1000 páginas, era una sentencia de gobernador. O sea, 1000 páginas. O sea, repito, 1000 páginas. O sea, me parece que a mediados de la década pasada, no a mediados, a finales de la década pasada, empezamos a preocuparnos por hacer diferente el trabajo en los tribunales electorales. Y lo hemos hecho. Cada uno hemos tratado de modernizarnos. A mí me gustaría ver lo mismo desde la perspectiva de los litigantes. A ver, si yo fuera litigante, ¿qué le pondría antes que otra cosa a una demanda mía? Una síntesis. Ya, ¿no? Yo siempre decía, cuando veía llegar una demanda de este tamaño, cuando yo era secretario de Estudio y Cuenta, ya no, jamás, nunca, ¿no? Pero cuando era secretario de Estudio y Cuenta decía, le estoy viendo una cara de desechamiento, ¿no? Sin ver nada, decía, esto es un desechamiento, ¿no? A ver, queremos como litigante, creo que allá hay como un sonidito, queremos como litigantes, o sea, seguramente, que el juez entienda bien el problema. ¿Por qué no le ponemos, pues, infografías, no le ponemos flujogramas, no le ponemos una síntesis? O sea, de verdad, yo cerraría o abriría todas mis demandas con una síntesis para que el secretario, ¡pum!, entienda el problema y a partir del entendimiento del problema, ¡pum!, puede meterse. O sea, simplemente poner un índice. A ver, entonces la respuesta es, me gustaría que se hiciera más eficiente también el tema del litigio electoral y también que se modernizara. No es es que de verdad está cambiando la sociedad jurídica, afortunadamente, se está haciendo más moderna. Me gustaría que los litigantes también cambiaran su modelo de demanda y por supuesto de denuncia. Dios, o sea, de verdad, cuando vienen los capítulos de pruebas, a ver, es que de verdad se necesita diccionar, o sea, y esto está relacionado con qué tema. A ver, de verdad, ahora, ¿se está excediendo los asuntos de BPG? No, yo creo que está más bien habiendo grandes números en torno al BPG, a la BPG, ¿no? ¿Por qué? Se los decía, porque en 2011 empezó a cambiar la sociedad. O mejor dicho, no había circunstancia de cambio de la sociedad. No había cambiado la sociedad. Pero de arriba hacia abajo, es decir, de los tribunales hacia la sociedad, es que empezó a cambiar. ¿De acuerdo? Y eso significó que la sociedad no está adaptada. ¿De acuerdo? Ay, muchas gracias, presidenta, qué amable. La sociedad, todavía, la sociedad mexicana empezó a cambiar de arriba hacia abajo y todavía no. Ay, qué amable. Muchas gracias, magistrada. Te lo agradezco.
Muchas gracias, de verdad. Por eso me da gusto siempre venir aquí con la term, ¿eh? De verdad, muchas gracias. De verdad, son muy amables. Bueno, en pocas palabras, el tema de BPG y las grandes denuncias y los grandes números que estamos resolviendo tienen que ver con una sociedad que está cambiando, pero que está cambiando a la fuerza y que debe terminar de cambiar. Probablemente dentro de 10 años ya, y ojalá sea así, mi hija grande tendrá 24 años, entonces espero que en ese momento ya sea otra sociedad. Y espero yo poderle decir que mucho fue por el trabajo de todos nosotros. Cambió, sí, cambió. Y entonces ya puede ser magistrada, consejera, diputada, senadora, gobernadora o CEO. O sea, lo que ella quiera, y que no va a haber un techo de cristal ni nada. Y si lo hay, pues a romperlo y ya está, ¿no? Creo, ¿no? Es lo que yo podría decir. ¿Hay alguna otra pregunta? Magistrado, avante. Gracias, máster. La verdad es que siempre es interesante, es un gusto escucharte siempre, máster, porque la verdad es que además haces muy divertidas, muy amenas las charlas. Y quería entender más o menos lo que decía César sobre la parte de la trivialización de la violencia de género. Cuando se hacen quejas de violencia política de género, cuando en realidad no tienen este trasfondo, o sea, cuando en realidad se alegan o se afirman cosas que constituyen una crítica severa o un tema pero no necesariamente violencia política de género, y qué tanto está afectando esto a el verdadero estudio o análisis de la violencia de género, porque ciertamente hay muchos planteamientos que cuando uno revisa la sentencia o revisa la demanda o lo que sea, se da cuenta que no hay elementos de género. Ciertamente a lo mejor hay una actitud incluso hasta probablemente violenta, pero no necesariamente vinculada con cuestiones de género. Recuerdo, por ejemplo, aquel caso de Valle de Bravo en el Estado de México, donde se le criticaba a una candidata porque había sido doctora y había muerto uno de sus pacientes, y se le decía a la doctora muerte, ¿no? Y si eso era violencia de género o no. Y en la otra parte, sobre lo que se comentaba de si en el PES tenía la posibilidad de estudiarse o no la cuestión de la reparación. Al menos nosotros en Sala Toluca nos hemos enfrentado a una temática que es: el JDC sí es un juicio ideal para restituir y el PES es un procedimiento ideal para sancionar. Pero por eso, y en decisión dividida en muchas ocasiones, hemos caminado hacia el JDC es para restituir y ahí se queda y se ordena el inicio del procedimiento especial sancionador. Pero lo que a mí me preocupa, y lo he señalado de manera reiterada, es la falta de andamiaje jurídico para determinar cómo se hace la acusación en términos de la violencia política de género, porque esto afecta necesariamente los derechos de quien está siendo imputado o imputada de la violencia política, porque los límites del ejercicio del ius punendi del Estado están centrados en la acusación. Yo me voy a defender de lo que me acusan y sobre eso ofrezco pruebas de descargo, en fin, etcétera. El problema está en que en el procedimiento sancionador esta etapa de la acusación, como finalmente muchas veces se inicia a partir únicamente de una denuncia, queda como al arbitrio de la interpretación de los órganos jurisdiccionales. Y el punto es, ¿dónde alcanzamos ese estándar de más allá de toda duda razonable, que es el necesario para imponer una sanción, a partir de que no se sabe de qué forma quien es imputado tenga que defenderse o cómo deba defenderse de esta acusación? Porque propiamente no la hay. Hay una denuncia, hay una investigación, en algunos casos, en otros ni siquiera la hay. Hay un procedimiento en donde lo único que se dice es, no, esto no ocurrió así, pero ¿en qué momento se pondera? O si es necesario llegar, porque esto ha sido también materia de discusión en la sala, si es necesario llegar a ese estándar de más allá de toda duda razonable que está en los demás ámbitos del ius punendi del Estado para imponer una sanción, porque si no se llega a ese estándar, entonces probablemente estemos violando el Pacto de San José, porque ciertamente no estamos llegando a un estándar de culpabilidad y eso probablemente pudiera ser un boomerang que regresara, ¿no? Muchas gracias, maestro. Yo, Alex, de verdad, Alex es mi amigo desde que él tenía 13 años. Yo era un poco más grande, pero de verdad que es un amigo que siempre me hace pensar, reflexionar. De verdad es una gran suerte tener amigos que nos ayudan tanto a reflexionar. Y lo que nos está diciendo Alex está poniendo en duda solamente 20 años de jurisprudencia de la Sala Superior. Y la sentencia fundacional de lo que está diciendo, curiosamente yo la hice como secretario y me siento muy orgulloso del privilegio de haberla hecho.
pero lo que está diciendo es súper interesante. A ver, cuando se presenta el primer procedimiento administrativo sancionador ante la Sala Superior hace 20 y tantos años, y justo tenemos un problema de prueba en el análisis, teníamos que decir, bueno, a ver, tenemos normas en el COFIPE que regula el procedimiento administrativo sancionador, pero que no nos dice nada respecto de la aplicación o no de los principios del jus puniendi, ¿no?, del derecho sancionador en general. Y entonces la Sala Superior toma, más nos decía, a ver, chavos, a los secretarios, ¿no? A ver, nadie dude que el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, perfectamente aplica, lo extraemos del derecho sancionador, del jus puniendi del Estado, y lo aplicamos perfectamente al derecho sancionador. Y resulta súper lógico, ¿a poco no? ¿No? O sea, evidentemente hay que… Pero lo que nos está diciendo Alex es, oigan, pero ¿y estamos seguros de que vamos a aplicar todas las reglas del derecho sancionador en general, incluyendo el derecho penal, y la estamos trayendo también al derecho administrativo sancionador, que yo ya digo que no es administrativo sancionador, pero bueno, ok. A ver, la respuesta, obvio, tiene que ser sí, pero no. Es decir, sí, efectivamente existen principios generales del derecho sancionador en general que tienen que ser extraídos de la Constitución y que pueden venir. Claro, no todos ni en toda circunstancia, porque lo que me está diciendo es más allá de toda duda razonable, y eso tiene relación con lo que decía la doctora hace un momento, que es el tema de reversión de la carga de la prueba. Porque entonces porque no pueden convivir los dos elementos, ¿no? Reviertes la carga de la prueba al victimario, vamos a decirlo, y por el otro lado dices, pero solo te condeno si solamente hay todos los elementos más allá de prueba. No pueden convivir. Creo que la respuesta no es sencilla, pero estás clavando el alfiler exactamente. Creo que tenemos que responderlo, por supuesto, valorando el caso, ¿no? El principio de reversión de la carga de la prueba en BPG ya está, ya existe, eso ya es precedente. Ahora, aunque pareciera algo muy raro, tendremos que ser cuidadosos en la aplicación de presunción de inocencia, específicamente en los temas de BPG, efectivamente, ¿no? Sin, por otro lado, caer en irracionalidad de decir que todo varón denunciado es culpable. Y mucho más, si no hay prueba alguna, pero si te das cuenta que es un tema de ponderación al caso, pero tampoco le podemos imponer a la víctima que presente todas las pruebas y que lo pruebe como en el procedimiento penal, porque no sería razonable, ¿no? En fin. ¿Y hasta dónde alcanza? Porque si es a sembrar la duda, entonces alcanza para exonerar. O sea, la prueba que claro. Ya en la reversión, si yo exhibo pruebas que siembren la duda, ¿ya? Con eso exonero. ¿Ya? Pero si no tiene que llegar al grado de demostrar su inocencia. Sí, ahí está, querido Alex, pues se ve que eres juez penal también, exacto. Claro, es que ahí está el tema. O sea, ya se dan cuenta, es que tenemos que crear una nueva doctrina. Yo sostengo que esto ya no es derecho administrativo, evidentemente, ¿no? O sea, esto es electoral ya, ¿no? Y es un tema de derechos humanos, ¿no? No, al contrario, Alex. Gracias, magistrado. Yo soy fiscal del Ministerio Público de Quintana Roo. Ajá. En denuncias en las que son muy claras y evidentes, obviamente la ley especifica los tipos, ¿no?, de violencia política contra la mujer, pero hay casos como el que comenta aquí el magistrado en el que dices, ok, ¿es una crítica severa o es violencia? Entonces, ahí es donde nosotros como investigadores, para formular la acusación, y tomando en cuenta los principios del derecho penal y el principio de presunción de inocencia del imputado, nuestros actos de investigación y probanzas para poder ejercer esta solicitud de ejercicio de acción penal con el juez, necesitamos tener un cúmulo de pruebas, ¿no? Entonces, yo me he topado con, pues, que no, en ocasiones, cuando los actos denunciados no son muy claros, ¿con qué elemento de prueba me pueda servir para que me diga un especialista en género que efectivamente tal dicho, tal supuesto
incurre en violencia política de género, ¿no? Para que no sea yo el que lo manifieste al juez, sino lleve yo una probanza acompañada que me avale ese criterio, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la relación con la pregunta que nos hizo el magistrado Abante es evidente. Creo que hay que simple y sencillamente partir del principio que es otra materia. La fórmula probatoria del penal no va de ninguna manera a ser extrapolable a la materia electoral. Y esto puede llevar, por otro lado, hay un riesgo, que existan sentencias contradictorias, que en electoral haya violencia política de género y en penal no. Eso tampoco nos debe asustar. En todas las materias pasa, ¿no? O sea, punto, ¿no? Son diferentes vías, diferentes juicios, diferentes circunstancias, ¿no? Y la Constitución es muy clara que en penal las reglas son muy evidentes. El tema probatorio, creo que ya el siguiente libro que tengamos que escribir tiene que ser también, el tema de BPG ya se empieza a volver también un tema importante, pero el análisis probatorio en BPG es una cuestión muy, pero a ver, trascendente, porque además, independientemente de otra cosa, así como hay que ponderar y evitar la discriminación de género, pues también tenemos una cuestión que es, sabemos que los perjuicios respecto de un denunciado que sea inocente pueden echarle a perder la vida o algo parecido, y tampoco podemos permitir eso, ¿de acuerdo? En electoral no se irá a la cárcel, pero le aniquilamos el futuro, ¿no? Y eso también tiene que ponderarse, ¿no? Sí, sí. Pues primero que nada, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharlo, no solo por los conocimientos que tiene, sino por la facilidad con la que los transmite. Muchas felicidades. Y bueno, respecto a varios temas que están tomado aquí, bueno, yo en primer lugar, yo también considero que el PES es la mejor vía, sobre todo porque me parece que cuando siempre se aduzca violencia política, pues tenemos que sancionar, justamente si queremos erradicar, y en el JDC no lo vamos a conseguir, y menos, como lo decíamos ayer, si los tribunales no se están pronunciando sobre si pierden o no el modo honesto de vivir, ¿no? Entonces tenemos que caminar hacia eso. Y bueno, también dentro del PES, la bondad que le encuentro es que existe justamente este equilibrio procesal entre la víctima y el presunto responsable, lo cual en el JDC no existe esta posibilidad con esta audiencia que señalaba. Y justamente, pero también existe esta reversión de la carga de la prueba de la que hablaba antes, y que bueno, finalmente, ¿y dónde queda la presunción de inocencia que platicábamos ahorita con el magistrado Fuentes? En la Sala Jalapa ya hemos emitido un criterio, que incluso ya tenemos una tesis por ahí que ojalá Sala Superior no las tome en cuenta, pero bueno, si lo aprueban, claro, en el sentido que esta reversión de la carga de la prueba finalmente es un tema jurisprudencial, es un tema que lo conocemos, digamos, los abogados, los litigantes, los magistrados, pero no un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho para equilibrar y para dar este equilibrio procesal en los procedimientos especiales sancionadores, cuando se emplace, y así lo hemos ya ordenado a diferentes tribunales, cuando se emplace, bueno, a los soples, al denunciado, que se le explique, mira, y se te va a aplicar la reversión de la carga de la prueba, que consiste en que si tú no demuestras que no pasó lo que dijo la denunciada, la posible víctima, entonces, bueno, pues se van a tener por acreditados los hechos. Justamente porque, como bien decías, o sea, finalmente si se declara culpable, las consecuencias pueden ser dramáticas para cualquier persona, ¿no? Si realmente aplicamos y hacemos cumplir nuestras sentencias. Entonces, eso es lo que hemos aplicado. Donde tenemos, en los PES, nos parece que es el momento procesal oportuno en el emplazamiento. Nos queda duda, sobre todo en el JDC. En el JDC tuvimos también un asunto donde venía como agravio este tema. A ver, es que a mí nunca me explicaron qué era la reversión de la carga de la prueba. Lo hicimos en el caso, dijimos, concreto, porque no nos queda todavía tan claro si también es posible en el JDC. Allí dijimos, bueno, en el caso particular sí, porque fue un asunto presentado directamente al tribunal, y tu tribunal, al momento en que ordenas el trámite, pues tienes que explicar. Pero sí nos queda esa duda, sin embargo, consideramos que es una forma
de equilibrar esta parte de, bueno, pues el principio de presunción de inocencia que finalmente sí está en el jus punendi, aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, esa es la duda que tenemos y es lo que quería plantearle. Muchas gracias, Eva, de verdad. Súper interesante. Yo diría, a ver, no estoy diciendo que el JDC no pueda ser la vía, estoy más bien diciendo que hay dos vías. Y el PES, a mí me parece, y ya lo dijo la sala en el asunto de esta candidata de Oaxaca, porque era la vía idónea para visibilizarla, ¿no? Y ahorita lo que está diciendo Eva me convence más. Es decir, creo que efectivamente tenemos que, a ver, no sé si sea con un protocolo o sea con una jurisprudencia, pero efectivamente tiene que haber una advertencia clara al posible victimario de que si no presenta pruebas y si no contesta, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que más bien lo que es que esto es un fenómeno tan nuevo, más bien si hubiera una buena reforma electoral, habría que incluir este tema, ¿no? Esa es la cuestión. Necesitamos crear un PES particular para la BPG. Eso es lo que se necesita. Muchas gracias, Eva, ¿no? Ojalá y tengas suerte, ¿no? En el tema de tu jurisprudencia. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, pues por estas dudas que nos ha aclarado, y pues si no, pues nos ha dejado con más dudas que poco a poco podremos ir avanzando en este tema de violencia política y al final esperemos que pues ya deje de ser un tema en la mesa y deje de haber violencia. Pues pasamos a la entrega de los reconocimientos. Muchísimas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pisaña por su excelente participación en la conferencia magistral. Vamos a invitar a la magistrada Alma Rosa Baena para que entregue los reconocimientos a nuestra moderadora, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Brenda Noemí Domínguez, y por supuesto también a nuestro ponente, el doctor Felipe de la Mata Pisaña. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Excelente participación. Gracias. Nuevamente agradecemos.